El círculo de la iglesia. El proceso del desarrollo de la iglesia. Todo comienza con una persona interesada, abierta, dispuesta a aprender el mensaje del Evangelio y confiar solamente en Cristo para su salvación. Una persona de paz. Luego, él o ella está de acuerdo en aprender más de la Biblia, convirtiéndose así en un discípulo. Pronto se invita a otros para aprender lo que la Biblia dice y se forma un grupo para estudiar la Biblia. A medida que este grupo madura y comienza a practicar con los demás lo que ha aprendido, ellos se convierten en un célula. Ahora están listos para hacer un compromiso mutuo y convertirse en una iglesia en funcionamiento. Cuando tú tienes un grupo de estudio bíblico, discipulados, que crece hasta cierta medida, digamos 5 o 10 discípulos, el grupo puede decidir iniciar a funcionar más como las iglesias primitivas en casas. Cuando un grupo quiere hacer el compromiso mutuo de convertirse en una iglesia en funcionamiento, ellos deberían buscar seguir el patrón bíblico que está en Hechos capítulo 2, versículo 38 a 47, que describe las primeras reuniones de la iglesia primitiva después de Pentecostés. No había un lugar que podría reunir a los 3,000 primeros convertidos, así que decidieron reunirse en casas como lo dice Hechos 12, versículo 12. Todos deberíamos de tener el video en este punto y leer Hechos 2, versículo 38 a 47 y escribir todas las funciones que se observan en este pasaje. Ahora debiera haber notado todas las siguientes actividades. Recuerde las representaciones simbólicas de cada una de las funciones para usarlas en un siguiente proyecto. 1. Bautismo de los creyentes. Como resultado del Evangelio para desafiar a los pecadores al arrepentimiento de sus pecados y falsas creencias en su propia bondad, y poner su fe solamente en Cristo, y luego seguirle en el bautismo del creyente como testimonio público de convertirse en un seguidor de Cristo. 2. Ellos estudiaban juntos la palabra de Dios, leyendo y relatando las historias bíblicas, enseñando y predicando y compartiendo perspectivas. Esto puede incluir testificar y exhortarse mutuamente. 3. Celebrando la Cena del Señor. Un recordatorio para nunca olvidar cómo Jesús sacrificó su vida para pagar por nuestros pecados. 4. Orando los unos por los otros. Hablando a Dios los unos por los otros, pidiéndole fortaleza y que sean fieles y obedientes a los mandamientos de Cristo. 5. Amándose los unos a los otros, viendo la manera como ellos se cuidaban mutuamente y se edificaban mutuamente en la fe. Esto no es solo que ellos se gustaban mutuamente, sino que hacían cosas para cuidarse los unos a los otros. 6. Dando para las necesidades, reuniéndose y decidiendo cómo suplir para las necesidades mutuas temporales o los costos para expandir el movimiento. 7. Adoración, adorando a Dios juntos con salmos, himnos y cánticos espirituales, tanto cantando como leyendo. 8. Se hicieron nuevos discípulos, añadiendo nuevos creyentes a la iglesia diariamente, y crearon red de otros grupos de iglesias caseras en formación. 9. Liderazgo de los apóstoles que modelaron el ministerio pastoral de cada grupo. A veces podían haber múltiples líderes en un mismo grupo. Ahora dibuja un círculo punteado que representará la reunión del estudio bíblico sin tener un compromiso aún de ser una iglesia. El círculo punteado representa el grupo celular o la iglesia en formación. La meta es llevar a la mayor parte de estos símbolos dentro del círculo. Cuando la mayoría de los elementos de un grupo celular está funcionando, la línea podría cambiar en una línea sólida, no punteada. Mientras más elementos de estos se conviertan en ministerios en funcionamiento en su grupo, está progresando hacia convertirse en una iglesia saludable.
Cuando están practicando 6 o 7 de las 9 funciones de la iglesia, la reunión puede considerar identificarse como una iglesia. La meta es tener una iglesia en funcionamiento como en Hechos 2, 38-47, aunque muchas de las iglesias en casas pueden tener solamente 10 a 14 miembros. Adicionalmente a las funciones de la iglesia, asegúrate de mantener registros de números de asistentes de cada semana, todos los creyentes, bautismos, juntos con la ubicación, la fecha del inicio y el líder que es responsable del grupo. La iglesia primitiva mantuvo muchos registros de sus grupos, incluyendo el número de hombres. En Hechos 4:4 había 5,000 hombres y probablemente varios cientos de iglesias en casas. Las ubicaciones de las iglesias en casas, como en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, de en qué casas se reunían la iglesia, sus finanzas, quién recibiría soporte y quién no lo hacía, como las ciertas viudas en 1 Timoteo 5:9, y quién está aprobado a convertirse en un líder. En 1 Timoteo capítulo 3, los líderes tenían que cumplir calificaciones reconocidas. La iglesia primitiva era una red de iglesias en casa en lugar de una iglesia grande única. El factor importante es que todos sean parte de un cuerpo de Cristo que funciona con otros creyentes. Ahora practiquemos dibujar el círculo de la iglesia. Primero dibuja un círculo punteado para representar una iglesia potencial, como su propio grupo de estudio bíblico de discípulos. Sobre el círculo, haga un espacio para 3 números. El número de personas que asistan, figurativa de línea, el número de creyentes en Jesús, una cruz, y el número de los que han sido bautizados después de creer, símbolo de agua. Finalmente, su grupo puede hacer un compromiso de convertirse en una iglesia. Ahí es cuando cambia la línea punteada en línea sólida. Añade cada símbolo de la función adicional al círculo a medida que sea practicado por el grupo, o déjala afuera por ahora, dependiendo cómo el grupo está funcionando ahora. Por esto es que es mejor usar un lápiz para este proyecto. Idealmente, cuando 7 de las 9 funciones están sucediendo, el grupo podría escoger esta opción. En este punto puedes dar la iglesia de tal lugar. Esto ayudará a establecer una identidad como una iglesia en su comunidad. Asimismo, se debe poner el día de inicio cuando el grupo decidió convertirse en una iglesia. Debajo del círculo escribe lo siguiente: el nombre de la iglesia, la fecha del inicio, el líder del grupo. Explica cada elemento a su colega, luego cambiar roles y déjale a él o a ella explicar cómo está funcionando su grupo ahora y cómo planea desarrollar pronto un grupo. Un gran versículo a memorizar para enfocarse en la reunión de la iglesia es Hebreos 10, 24-25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando ves que aquel día se acerca. Discuten cómo puede ser usado esta herramienta para diagnosticar la salud y la madurez de un grupo de la iglesia en el futuro. Establezcan metas y oren los unos por los otros. Mirando el dibujo del estudio bíblico, discuten lo que su grupo necesita para obedecer esta lección y memorizar el versículo. Hagan un compromiso mutuo de, número 1, añadir cualquier elemento del ministerio que esté faltando, practicando lo que han aprendido, y 2, deciden convertirse en una iglesia en funcionamiento comprometidos los unos con los otros. Esto se convierte en el tema de oración de los unos por los otros a través de toda la red de las iglesias.
Luego comienza inmediatamente a orar y buscar un nuevo hombre de paz para que puedas comenzar otro grupo de discípulos para llegar a ser una nueva iglesia en casa en cada barrio de su región. Esto es la ADN del movimiento de plantación de iglesias.